Hola a todos. En el presente video vamos a empezar a estudiar qué fue la ilustración. Y cuando hablamos de la ilustración, claro, vamos a tratar de hacer una definición breve para que a ustedes les quede bien en claro. Les cuento que la ilustración se puede definir, si se quiere, como un conjunto de cambios culturales, conjunto de cambios culturales, así como también sociales, económicos y políticos que van a abarcar un periodo aproximado desde 1680 hasta inclusive finales del siglo XVIII. Fines entonces del siglo XVIII para poner un tiempo aproximado, ¿sí? Época, si ustedes recuerdan, en la que va a comenzar, o la que se iniciará, la Revolución Francesa, a la cual le dedicamos muchos videos en Educatina. Seguimos adelante. ¿Por qué? Porque claro que entre todos estos cambios, nosotros debemos pensar a la ilustración como un periodo histórico en donde vamos a ver claramente la evolución del pensamiento burgués. Evolución del, del pensamiento burgués. ¿Sí? De las características propias de la burguesía. La burguesía, les cuento, que formaba parte de aquel estamento conocido como tercer estado. Tercer estado, esto lo vimos muy claro en nuestros videos y lo van a ver muy claro en nuestros videos de la Revolución Francesa y en las causas de la Revolución Francesa. Entonces la burguesía va a ocupar un papel protagónico dentro de la Ilustración. Cada vez más la burguesía iba tomando conciencia del poder que tenía, sobre todo porque estaba formada por comerciantes, así como también los industriales y ciudadanos dedicados a oficios liberales. Industriales y aquellos dedicados a diferentes oficios liberales, como decíamos. Pero básicamente la burguesía era una clase consolidada para aquel entonces, para la etapa desde 1680 en adelante, inclusive ya hablando de 1789, es decir, fines del siglo XVIII. Pero vamos a ver algunas características más importantes de la Ilustración. Primero, no dejemos de lado esta hermosa, esta maravillosa obra de Rembrandt, pintor holandés, que va a pintar en 1662, ¿sí? Esta famosa obra llamada Los Síndicos de los Pañeros, que representa ni más ni menos que a esta incipiente burguesía europea. Sigamos adelante entonces, vamos a seguir estudiando qué pasaba con la Ilustración. ¿Por qué? Vamos a hacer un espacio y vamos a quedarnos con esta imagen, porque en Francia, y a principios sobre todo del siglo XVIII, los intelectuales encabezaban una corriente del pensamiento que se manifestaba luego en toda Europa. Entonces, ya podemos hablar de intelectuales. ¿Sí? Estos intelectuales, que partieron de las ideas propias del empirismo inglés, por ejemplo, empirismo inglés, ¿sí? Se centraron sobre todo en divulgar de alguna manera y aplicar prácticamente los principios de la investigación científica. Entonces, por ejemplo, los filósofos ilustrados comenzaron a criticar todas las tradiciones. Criticaban la tradición, ¿sí? Todo lo anterior, para decirlo de una forma bien simple, y criticaban sobre todo aquellas tradiciones que no tuviesen una base racional y también ponían en tela de juicio toda la estructura del antiguo régimen. Antiguo régimen, ¿sí?
Sigamos adelante, porque si nosotros hablamos de intelectuales importantes, no podemos dejar de lado a este señor que vamos a ver a continuación, que es ni más ni menos que Montesquieu. Vamos a poner aquí. Montesquieu, les cuento, lo ubicamos desde 1689 hasta inclusive 1755, y fue un importante intelectual de la época, ya que publicó, si se quiere, su personalidad tomó relevancia al publicar en 1748, unos años antes de su muerte, una importante obra política que estamos viendo aquí, denominada o llamada, mejor dicho, El espíritu de las leyes. Aquí lo estamos viendo en francés, ¿sí? En donde básicamente él establecía el principio de la división de poderes del Estado. Entonces vamos a poner aquí división de poderes del Estado. Sí, como sabemos hoy en día, en poder ejecutivo, así como también poder legislativo y judicial. Legislativo y, claro, judicial, por lo cual esta obra tomó gran relevancia, sobre todo para los intelectuales, los políticos y filósofos de aquella época. Y esto, claro está, era opuesto radicalmente a las características de la forma de gobierno imperante de aquel entonces, que era ni más ni menos que el absolutismo, los cuales también hemos dedicado nuestros videos en Educatina. Otro hecho a destacar, si seguimos hablando de la Ilustración, ya en la segunda mitad del siglo XVIII va a ser la aparición en Francia de una generación de intelectuales conocidas como los enciclopedistas. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos con estas imágenes y vamos a hablar entonces de los enciclopedistas. Bien largo el nombre, pero fácil. Cuando hablamos de los enciclopedistas, entonces los ubicábamos en la segunda mitad del siglo XVIII. Segunda mitad del siglo XVIII. Y les cuento que lo que hicieron ellos fue recopilar todos los conocimientos en la famosa enciclopedia francesa que estamos viendo en la imagen, que comenzó a publicarse ni más ni menos que en el año 1751. La misma, les cuento, estaba dirigida por el filósofo Diderot, ¿sí? Y el matemático D'Alembert, que lo tenemos aquí. D'Alembert, vamos a anotarlo para que ustedes puedan tomar nota de estos grandes personajes de la Ilustración. Contando también, les cuento, con la ayuda, con la colaboración posterior de Voltaire, que vamos a ver en la siguiente imagen. Vamos a ubicarla mejor. Aquí lo tenemos a nuestro amigo Voltaire, ¿sí? Y el demócrata Rousseau, como estamos señalando en esta imagen. Y les cuento que ya que hablamos de Rousseau, va a ser Rousseau quien va a elaborar, o quien elaboraría, una obra muy importante llamada El contrato social, que estamos viendo aquí. El contrato social. Hemos dedicado un video especial en nuestra sección de filosofía con respecto a este personaje, este filósofo tan interesante de la Ilustración. Y es en este contrato social, en esta obra, en donde él sentaría los principios de una sociedad democrática, ¿sí? Para que ustedes puedan comprender un poquito mejor. Ahora bien, otro dato curioso es que los intelectuales de la Ilustración no estudiaban en los centros oficiales, sino que se reunían en los cafés o salones de París, sobre todo una de las ciudades claves de la Ilustración. Asimismo, comenzaron a distribuir, por ejemplo, folletos, libros y revistas para propagar sus ideas, aunque muchas veces las ediciones eran clandestinas por temor, claro, a la censura oficial que podía bajar desde
el rey. Los invito a que en los próximos videos conozcamos las revoluciones burguesas, veamos cómo van a influir estos filósofos, estos intelectuales, claro está, en la famosa Revolución Francesa. Gracias por acompañarnos hasta aquí.